Muy buenos días, soy Ignacio Becerra Quirós, alumno del Centro de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Instituto Rosario Castellanos, plantel Gustavo Amadero. Actualmente curso el 7º semestre de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana y asimismo estoy tomando la materia de mecanismos alternos de solución de conflictos, cuya catedrática es la maestra y licenciada Circe Elizabeth López Felipe. Estoy adscrito al grupo 701 turno matutino. Pues bien, en dicha materia estamos desarrollando un problema prototípico enfocado precisamente a los medios alternativos de solución de conflictos. Y yo he tomado la decisión de enfocarlo a un asunto del tipo penal. De tal suerte que al hablar del tipo penal nos encontramos con una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, misma que quiero comentar en sus siguientes puntos. Primeramente, quiero señalar lo siguiente. ¿Por qué una ley nacional de mecanismos alternos de solución de conflictos en materia penal? Los tratados internacionales, la descripción de la ley, un aspecto transitorio de la ley, su objeto, su finalidad, las instituciones especializadas, sus terminologías, los principios de los mecanismos alternos de solución de conflictos, sus procedencias, los derechos y obligaciones de las partes, los mecanismos alternativos previstos en la ley penal de mecanismos alternativos de solución de conflictos, su procedimiento, su contenido de la solicitud, el contenido de la invitación, las personas ajenas al conflicto, en qué pueden intervenir, personajes ajenos al conflicto que pueden intervenir, las reglas de los mecanismos alternos de solución de conflictos, el aspecto de los acuerdos, los tipos de acuerdos, el procedimiento de validación de los acuerdos, el procedimiento de cumplimiento de los acuerdos, el órgano que interviene, los facilitadores, los requisitos mínimos de ingreso en dicho asunto, las obligaciones de los facilitadores y lo que respecta a impedimentos y excusas. Pues bien, voy a iniciar de la siguiente forma. ¿Por qué una ley nacional de más en materia penal? Bueno, ello obedece a una respuesta a los artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos, que es el artículo 17,
párrafo cuarto, artículo 18, párrafo sexto, artículo 73, fracción 21, inciso C. Ahora bien, en lo que respecta al artículo 17, párrafo cuarto, se estipula lo siguiente. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Por su parte, el artículo 18, párrafo sexto, señala lo siguiente. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema siempre que resulte procedente. Artículo 73, fracción 21, inciso C. El Congreso tiene la facultad para expedir, inciso C, la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora bien, en lo que respecta a los tratados internacionales, quiero señalar lo siguiente. Existe la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su apartado Derechos de Justicia. Artículo 18. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve, por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Asimismo, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso de Poder, los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal y la Declaratoria de Bangkok. Descripción de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Ministerio Público. Se componen de 52 artículos agrupados en 4 títulos. Objetivos de los títulos. Título primero, de las generalidades. Contiene un solo capítulo en el que se establece su objeto, su finalidad, ámbito de competencia, glosario, principios generales y determina las condiciones generales de procedencia, de conformidad con la legislación procedimental penal. Quiero señalar que me equivoqué cuando dije Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, Ministerio Público. No es eso. Es Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, materia penal. Perdón por la confusión. Retomando el asunto. Título segundo, de los mecanismos alternativos. Descripción de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, materia penal. Se compone de 52 artículos agrupados en 4 títulos. Objetivo de los títulos. Título primero, de las generalidades. Contiene un solo capítulo en el que se establece su objeto, finalidad, ámbito de competencia, glosario, principios generales y determina las condiciones generales de procedencia,
de conformidad con la legislación procedimental penal. Título segundo, de los mecanismos alternativos. Comprende 6 capítulos que contienen los derechos y obligaciones de los intervinientes, el procedimiento de manera general, el momento procesal idóneo de aplicación de los MASC. Asimismo, en este título se conceptualiza a la mediación, a la conciliación y a la junta restaurativa. Por último, se describen los requisitos para la elaboración del acuerdo, sus efectos y consecuencias jurídicas. Asimismo, el título tercero, en lo que se refiere del seguimiento de los acuerdos, estipula lo siguiente. En este título se establece que el órgano encargado de la aplicación del procedimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias contará con un área de seguimiento, artículo 36, la integración de la misma y sus obligaciones también se contemplan en este. Título cuarto. Se exponen las bases para el funcionamiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, así como la creación del órgano especializado en los mecanismos, la capacitación que el órgano deberá proporcionar a los facilitadores y al demás personal administrativo, la creación de un consejo de certificación en sede judicial y los criterios de certificación. Existe también, desde el punto de vista jurídico, un régimen transitorio, el cual señala lo siguiente. El procedimiento de entrada en vigor de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal es equivalente al del Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con el artículo 2 transitorio del decreto, a través del cual se expidió la mencionada legislación procesal penal. Será aplicable a los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor. Objeto de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal. Bueno, aquí tiene diversos objetos. Primero, establecer principios, establecer las bases, establecer los requisitos, establecer las condiciones. Todo ello con el objetivo de lograr las soluciones alternas previstas en la legislación procesal penal. Finalidad de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Proporcionar, a través del diálogo, la solución de controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella en la que se refiere a un hecho delictivo mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía y la confidencialidad. Ahora bien, ¿cuáles son las instituciones especializadas, involucradas en este tipo de mecanismos? Bueno, desde luego está las procuradurías o fiscalías. En este caso, la Fiscalía General de la República, que es la Fiscalía Federal, y las fiscalías, en este caso, estatales. El Poder Judicial, que es a nivel federal y es a nivel estatal. En lo que se refiere al aspecto de la terminología, el artículo 3 señala lo siguiente. Acuerdos. En lo que se refiere a los acuerdos, estipula una cita, o sea, la cita, una conferencia, un consejo, un facilitador, intervinientes, invitación. Y en lo que se refiere a la ley, obviamente los mecanismos alternativos de solución de conflictos, el órgano,
que interviene o que participa, el requerido, el secretario, el solicitante y la unidad de atención inmediata. Los principios y mecanismos alternos de solución de conflictos cuentan en sí con diversos principios, todos ellos muy importantes. Por ejemplo, la voluntariedad de las partes, la información, la confidencialidad. Ello también es sumamente importante, la confidencialidad, la discreción, la flexibilidad y la simplicidad, un criterio de imparcialidad, la equidad y la honestidad. Ahora bien, ¿cómo se da la procedencia de los mecanismos alternos de solución de conflictos? Bueno, pues ello a través de lo siguiente. Primero, la existencia de delitos que se persigan por querella, por requisito equivalente de la parte ofendida o que admitan el perdón de la víctima o ofendido, por un lado. Por otro lado, por delitos culposos y por delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Derechos y obligaciones de las partes. Derechos. Recibir la información necesaria en relación con los mecanismos alternativos, ¿verdad? Pero por un lado. Segunda, solicitar la sustitución del facilitador cuando exista conflicto de intereses o alguna otra causa justificada que obstaculice el normal desarrollo del mecanismo alterno de solución de conflictos. Recibir un servicio acorde con los principios y derechos previstos en esta ley. No ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a un mecanismo alternativo. Expresar libremente sus necesidades y pretensiones en el desarrollo de los mecanismos alternativos sin más límite que los derechos de terceros. Dar por concluida la participación en el mecanismo alternativo en cualquier momento, cuando consideren que así conviene a sus intereses, siempre y cuando no hayan suscrito el acuerdo. Intervenir personalmente en todas las sesiones del mecanismo alternativo. De ser procedente, solicitar al órgano, a través del facilitador, la intervención de auxiliares y expertos. Ahora bien, en lo que respecta a las obligaciones, señalo lo siguiente. Acatar los principios y reglas que disciplinan los mecanismos alternativos. Conducirse con respeto y observar buen comportamiento durante las sesiones de los mecanismos alternativos. Cumplir con los acuerdos a que se lleguen como resultado de la aplicación de un mecanismo alternativo. Asistir a cada una de las sesiones personalmente o por conducto de un representante o apoderado legal. Las demás que contemplan las presentes leyes y otras disposiciones aplicables al caso. A continuación voy a señalar los mecanismos alternativos previstos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal. Bueno, aquí en este caso quiero señalar tres. En este caso, lo que es la mediación, ¿en qué consiste la mediación? La mediación es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia,
con el fin de alcanzar la solución de esta. El facilitador, durante la mediación, propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. La conciliación. La conciliación es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados, además de propiciar la comunicación entre los intervinientes. El facilitador podrá, sobre la base de criterios objetivos, presentar alternativas de soluciones diversas. La Junta Restaurativa. La Junta Restaurativa es el mecanismo mediante el cual la víctima o ofendido, el imputado y, en su caso, la comunidad afectada, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un acuerdo que atienda a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración a la víctima u ofendido y del imputado a la comunidad, y la recomposición del tejido social. A continuación voy a señalar el procedimiento de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Y en este escenario yo veo 3 puntos de vista de importancia. Primero, lo que es la solicitud. La segunda, la institución especializada del mecanismo alterno de solución de conflictos. Y el tercero, el examen de la controversia. Quiero señalar que todos estos 3 puntos van concatenados. Uno nos lleva al otro. De tal suerte que quiero señalar lo siguiente. En lo que se refiere a la solicitud, puede ser verbal o escrita, misma que es de libre opción del solicitante. Misma solicitud que es presentada ante el Ministerio Público y ante el órgano jurisdiccional. En lo que respecta a la institución especializada, él va a ver el aspecto del informe. Va a ver si el asunto es procedente o no es procedente, si se emite un acuerdo, si no se emite un acuerdo. Y en lo que respecta al examen de la controversia, ven si es no susceptible, si es susceptible. En el caso de que es susceptible, se turna al facilitador, se hace una invitación al requerido para que éste asista. En consecuencia, se llevan sesiones preliminares y consecuentemente una sesión conjunta. Ahora bien, ¿qué contiene la solicitud? Bueno, la solicitud deberá registrarse por escrito y cumpliendo con los siguientes requisitos o con las siguientes especificaciones. La aceptación voluntaria de participar en los mecanismos alternos de solución de conflictos. El compromiso de ajustarse a las reglas de disciplina. Los datos generales de quien lo solicita. El nombre y datos de localización de las personas que deban ser invitadas a las sesiones. En lo que respecta al contenido de la invitación, contempla lo siguiente. La invitación deberá precisar nombre y domicilio del requerido, motivo de la invitación, lugar y fecha de expedición, indicación del día, la hora y el lugar de celebración de la sesión del mecanismo alternativo de solución de conflictos, la breve explicación de la naturaleza del mecanismo alternativo de solución de conflictos con su fundamentación legal. Esto es muy importante, su sustento legal. Y el nombre y firma del facilitador que la elaboró. Por lo que respecta a qué personas ajenas al conflicto pueden intervenir, pues en este caso puedo señalar tres escenarios. El primero, los abogados o abogadas,
quienes no podrán intervenir durante el desarrollo de las sesiones. El objetivo de su presencia es de orientación jurídica a la parte que representen. Eso es por un lado. Por otro lado, los intérpretes. Estas personas estarán presentes cuando las partes pertenezcan a alguna comunidad indígena o no entendida o que no hable bien el español o no hable el español. Las personas auxiliares o expertas en materia que sean objeto del conflicto o para atención del mismo, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras, algún perito en especial, etc. ¿Qué sucede si la persona es detenida en flagrancia o se le haya imputado una medida cautelar restrictiva de la libertad? Bueno, en este caso, el Ministerio Público podrá disponer de la libertad del imputado durante la investigación a efecto de que participe en el mecanismo alterno de solución de conflictos. Eso es por un lado. Y por otro lado, el Ministerio Público podrá solicitar a la autoridad judicial que modifique la medida cautelar con el objetivo de que esté en posibilidad de participar en el mecanismo alternativo de solución de conflictos. Ahora bien, los mecanismos alternativos de solución de conflictos tienen diversas reglas. Por ejemplo, sustitución de los mecanismos alternos de solución de conflictos. Cuando los intervinientes no hubiesen logrado el acuerdo, el facilitador podrá sugerirles la utilización de otro más, o sea, de otro mecanismo alterno de solución de conflictos. La salvaguarda de los derechos. Quienes participan en los mecanismos alternos de solución de conflictos, si no lograran llegar a un acuerdo, conservarán sus derechos para someter su controversia por cualquier acción legal procedente. Ahora bien, aquí viene un aspecto muy importante que es la conclusión anticipada. Y la conclusión anticipada contempla 5 escenarios. El primero, por voluntad de alguno de los intervinientes. Por inasistencia injustificada a las sesiones por más de una ocasión de alguno de los intervinientes. Cuando el facilitador constate que los intervinientes mantienen posiciones irreductibles que impiden continuar con el mecanismo y aparecen que no se arribará a un resultado que solucione la controversia. Si alguno de los intervinientes incurre reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso, agresivo o con intención notoriamente dilatoria del mecanismo alternativo. Recordemos que estos mecanismos tienen diversas finalidades, por ejemplo, que tenga una solución pronta, que tenga una solución efectiva, que tenga un ahorro económico, o sea, cuestiones de costos. Otro aspecto es por incumplimiento de los acuerdos entre los intervinientes. Acuerdos. Los acuerdos están estipulados en los requisitos de los acuerdos en el artículo 33, lo cual señala lo siguiente: lugar y fecha de la celebración, el nombre y edad, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio y domicilio de cada uno de los intervinientes, el número de registro de los mecanismos alternativos, una descripción precisa de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que hubieran acordado quienes intervinieron y en su caso los terceros civilmente obligados, así como la forma y tiempo en que éstas deban cumplirse, el cual no podrá exceder de 3 años a partir de la firma del acuerdo. La firma o huellas dactilares de quienes lo suscriban y en su caso el nombre de la persona o personas que hayan firmado a petición de una o ambas partes, cuando éstas no sepan o no puedan firmar.
la firma del facilitador que haya intervenido en los mecanismos alternativos de solución de conflictos y el sello de la dependencia y los efectos de su cumplimiento. Ahora bien, existen diversos tipos de acuerdos, por ejemplo, de totalidad o bien de parcialidad. Acuerdo de totalidad. Las partes lograron dirimir todos los puntos de su controversia y llegaron a una solución mutua en la que se dan por satisfechas con las condiciones acordadas, que esa es la finalidad, en mi caso, del problema prototípico, que es un caso de mediación y el objetivo de la misma es llegar a un acuerdo en ambas partes, totalitario, por tratarse del asunto penal. Por otra parte, el aspecto parcial. Las partes solo se pusieron de acuerdo en algunas cuestiones. Sin embargo, otras quedaron sin ser resueltas y por estas se deja salvo su derecho para que ejerzan las cuestiones legales correspondientes. Es muy importante